lo decía el pastor, soy el coordinador de matrimonios, que trabajo junto con mi esposa, ¿verdad? Déjenme presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Jaime Aguilar, y para los que me conocen, mi nombre es Jaime Aguilar, ¿verdad? Sean bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Déjenme también presentarme ante Dios, darle las gracias por la oportunidad que me da para poder compartir a través de mis pastores, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos del Señor por este tiempo. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por todo lo que nos da, Señor, lo que nos has dado este día y en el transcurso de la semana, bendito Padre. Te pido, Señor, que seas tú, bendito Padre, hablando a través de mí. Abre los corazones a mis hermanos, Señor, que tu palabra llegue a sus mentes, a sus corazones, Señor, y que no solamente sean oidores de tu palabra, sino que sean hacedores de ella, Señor. Sé tú, Señor, a través de mí, guíame, Espíritu Santo, háblale a mi espíritu y también al espíritu de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ponemos este tiempo en tus manos, bendícelo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el tema que yo les traigo a compartir el día de hoy se llama Venciendo la tentación en el matrimonio. Y les repito, para los que anotan, Venciendo la tentación en el matrimonio. Está basado en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Les repito, Mateo del capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pues bien, mis hermanos, vamos a la palabra que nos va a enseñar el Señor el día de hoy. Bien, dice en Mateo 4, versículo 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo quiere decir la parte más alta. En el 6, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice en el 7, Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el 11 dice: Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es la tentación, mis hermanos? En el sentido bíblico, la tentación es una incitación a pecar, una prueba a la fe y obediencia a Dios, que puede provenir de Satanás, del mundo o de nuestros propios pecados, de nuestros propios deseos pecaminosos. Aquí podemos ver los tres peores enemigos que tenemos como creyentes, que viene siendo Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad? En el contexto matrimonial se manifiesta como pensamientos, actitudes o acciones que buscan romper el pacto de amor, fidelidad y servicio mutuo. Por ejemplo, infidelidad emocional o sexual, coquetear, mandando mensajitos, mirar pornografía, fantasear con otra persona. Otro punto es egoísmo y orgullo, priorizar deseos personales sobre el bienestar del cónyuge. También está resentimiento y falta de perdón, permitir que la amargura divida, y también negligencia espiritual. Es cuando dejamos de orar, que dejamos de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, les hago una pregunta. ¿La tentación es pecado? No, no es pecado, ¿verdad? Se vuelve pecado cuando cedemos a ella, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. ¿Qué nos dice su palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 12? Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice: Bienaventurado el varón que cede a la tentación. ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ustedes le aman, mis hermanos? ¿Le aman tanto así como dice en Marcos 12:30? ¿Y amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Así? Bueno,
Ahí está la promesa para cada uno de ustedes, ¿verdad? Bienaventurado significa que Dios reconoce como dichoso al que demuestra carácter y fe en medio de las tribulaciones. ¿Qué tipo de carácter debemos desarrollar nosotros, hermanos? El carácter de Cristo, ¿no? Muy bien. La perseverancia no se trata de evitar la tentación, sino de soportarla y permanecer fiel, demostrando así fortaleza espiritual. Aquí lo importante que es permanecer fiel, ¿verdad? La prueba es un evento que al ser superada con paciencia, prueba la calidad de fe del creyente. ¿Superada con qué? Con paciencia. Y eso es lo que nos falta a veces, ¿verdad, hermanos? A veces cualquier cosita que nos atribuye a nosotros en nuestro día con día y decimos, caray, ¿por qué me está pasando eso? Miren, les comparto, abro un paréntesis aquí. Recuerdo cuando estaba en el Ministerio de Alabanza, por lo regular a mí nunca me ha gustado llegar tarde a una cita, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos que llegar, si el servicio empieza a las 11, tenemos que llegar a las 10, ¿no? Una hora antes. Y pues como tengo mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Pues ya ven que son un poco más atareadas, ¿no? En pintarse, en cambiarse y todo eso, ¿no? Bueno, en una ocasión, pues ya faltaban 10 para las 10, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Pero el Señor tratando mi paciencia, ¿no? Y bajan mis hijas así y de repente se suben. Y dije, ¿qué pues? ¿Qué pues? No, y ya bajan con otra ropa, ya vestidas diferentes. Dije, ¿no? Bueno, el Señor ahí, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba tratando con mi paciencia. Entonces, así me empezó a formar. Y le doy gracias a eso porque también a través de eso, pues también a mi esposa decía, amor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tan tarde, no? Me dice, amor, pues sí, pues es que tú nomás te vayas y te cambias y ya, es todo lo que haces. Pero a ver, ponte a hacer el desayuno y todo esto. Ok, entonces a raíz de eso llegamos a un acuerdo en que también, bueno, también a raíz de eso, a mí nunca me gustaba ir a la tienda, nunca. Es más, había un vecino y dije, a ese vecino sí le gusta ir a la tienda, sí va a la tienda. Pues por ahí empezó el Señor conmigo, sí, pues vas a ayudar a tu familia, ok, entonces vas a arrimar lo que se ocupe para el desayuno. Hay que ir a la tienda, sí, ok. Entonces, como un buen líder de la familia, como padres que somos nosotros, como varones de la familia, tenemos que poner el ejemplo. Como líderes que somos, poner el ejemplo, y sobre eso, ahí se va manejando todo, el Señor va obrando, porque a veces somos muy buenos como para querer mandar, ordenar, y nuestros hijos luego, oye, como mi esposa le decía, mamá, ¿y por qué mi papá no lo hace? ¿Por qué nada más manda? ¿Verdad? Entonces ya por ahí empezamos y el Señor empezó a tratar conmigo, y bueno, eso es, hay que ser pacientes a la hora de la prueba, ¿verdad? Cerramos el paréntesis, dice, la corona de vida es una recompensa prometida por Dios a quienes demuestran su amor a través de la perseverancia en las pruebas y que Dios la tiene reservada para sus hijos que le aman. Tipos de desiertos que existen. Existen desiertos como el desarrollo espiritual, el desierto espiritual, perdón. Simboliza un lugar de dificultades, soledad, pruebas, tentaciones. Es un lugar de aprendizaje y crecimiento espiritual y donde se fortalece la fe y permite al ser humano depender más profundamente de Dios y no de nosotros mismos, ¿verdad? También es un lugar de hambre y debilidad. Allí el diablo tentó a Jesús, pero fue también el lugar donde Jesús demostró que la victoria está en la palabra de Dios. ¿Dónde está la victoria, hermanos? En la palabra de Dios. Bien. También está otro que es el desierto matrimonial. Este desierto matrimonial es un periodo o etapa en una relación de pareja donde la comunicación, la cercanía emocional y la conexión se desgastan. También es similar a un lugar árido, desolado. No se refiere a un desierto literal, sino a etapas de crisis. ¿Qué tipo de etapas? Bueno, yo solo anoté 4, de las cuales se las comparto. La primera es crisis económica. Esta, como la pérdida de un empleo, acumular deudas o no poder cubrir los gastos básicos, tener la tarjeta de crédito a tope o sobregirada, ¿verdad? El segundo puse las enfermedades, que es como la depresión, los problemas con las familias generan estrés, el exceso de trabajo. El tercer es cansancio emocional. Los pequeños desacuerdos se convierten en grandes conflictos, reduce la comunicación, se pierde la falta de interés en la relación íntima, evitan pasar tiempo juntos y prefieren mantenerse aislados uno de otro. El cuarto
es el desánimo espiritual. Este es cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, las cargas, las críticas, la influencia de Satanás. Allí el diablo busca sembrar división y duda y tentación. Pero así como Jesús salió victorioso, también el matrimonio puede vencer si permanece en la palabra. Mis hermanos, ¿trajeron su túnica? ¿No les dieron una túnica ahorita en la entrada? ¿No? Porque vamos a adentrar al desierto, entonces ocupan la túnica para no se vayan a quemar, ¿verdad? Pero bueno, si no se las debemos. Bien, vamos a Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El enemigo, mis hermanos, ataca cuando hay hambre y debilidad. Recordemos que antes de que Jesús fuera llevado al desierto, fue por el Espíritu Santo, había sido bautizado y aún así fue tentado, ¿verdad? Pues nosotros podemos pensar que cuando somos bautizados no seremos tentados, y no es así. Nosotros como matrimonio también seremos puestos a prueba, y sabiendo que la prueba vendrá, debemos estar en alerta y listos para enfrentarla. ¿Debemos estar qué? En alerta y listos. ¿Y cómo vamos a estar en alerta? En la oración y en la palabra de Dios, ¿verdad? Las Escrituras también nos muestran con qué propósito Dios nos hace pasar por el desierto, y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y dice su palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice, y si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, deja un paréntesis aquí. Recuerdan que anteriormente mi esposa traía un problemita en la pierna, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios ya se lo fue quitando. Y recuerdo que en aquel entonces me decía, oye amor, ¿por qué este dolor? ¿Por qué me está pasando? Y pues decía, si no estoy en pecado, ¿verdad? Dije, no, pues amor, recuerda que todo obra para bien y todo ayuda para bien, ¿no? Y Dios tiene un propósito, bueno, hay que estar orando todavía, ¿no? Y preparando este tema, en un día en consejería, el Señor me dijo, usa ese tema, usa esa cita. Le dije, ok, entonces, pero para eso le dije a mi esposa, oye amor, ¿me puedes apoyar con leer esta cita? Dice, sí, claro. Entonces ya la leyó y compartimos, ¿no? Ahí. Entonces se terminó la consejería y ya rumbo a casa me dice, oye amor, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, pues el Señor me habló. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Dónde? Dice, con la cita que me dijiste que leyera. Ah, sí. Le dije, a ver. Dice, dije, ya entendí. Le dije, entonces ya entendiste que lo que estabas pasando era porque el Señor te estaba afligiendo, te estaba aprobando, Él quería saber qué había en tu corazón y si habías de obedecerlo, de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Me dijo, así es, amor. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Qué es la aflicción? Es un estado de sufrimiento, dolor, tristeza o angustia que puede ser emocional, física o espiritual. La prueba es un examen o desafío que Dios permite para revelar, fortalecer y perfeccionar la fe, el carácter y la lealtad de una persona. Para saber lo que había en tu corazón, en el corazón es donde está la voluntad, las emociones, los pensamientos, las intenciones y acciones, ya sean buenas o malas. ¿Estás pensando bien? Vas a actuar bien. ¿Estás pensando mal? Vas a actuar mal, ¿verdad? ¿Estás haciendo caso a Dios? Vas a actuar bien. ¿Estás haciendo caso al enemigo? Pues vas a actuar mal, ¿verdad? Se debe de guardar no sus mandamientos. Obedecer su palabra implica vivir sus enseñanzas, seguir su ejemplo y cumplir su voluntad. ¿Cómo? La obediencia es la forma de expresar amor hacia Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando Dios nos hace pasar por desiertos es para ver qué hay en nuestro corazón o en mi corazón. Yo les pregunto, ¿qué hay en el corazón de cada uno de ustedes? ¿Hay obediencia? ¿Hay gratitud? O sea, ¿eres agradecido con Dios? ¿Está en tu corazón el querer agradarlo cumpliendo su voluntad? ¿O hay rebeldía? ¿Hay mentira, desobediencia? ¿Qué hay en sus corazones, hermanos? El Señor permite todo tipo de pruebas o tentaciones porque nos quiere llevar a otro nivel, nos quiere dar la oportunidad de crecer espiritualmente. Él quiere que crezcamos en unidad como matrimonio, no en división.
¿Y cómo vamos a vencer la tentación o la prueba? Permaneciendo en su palabra y fortaleciéndonos en la oración. Así como Jesús salió victorioso, también el matrimonio puede vencer si permanece en su palabra, ¿verdad? Vamos al versículo 2, que dice el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre y se sintió débil, lo cual eso nos muestra que Jesús era tan humano como divino. Pero el propósito principal del ayuno de Jesús fue prepararse para su ministerio, demostrar su dependencia del Padre, vencer la tentación del diablo y manifestar el poder del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Para cumplir qué? La voluntad de Dios y no cumplir su voluntad. Cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros como matrimonio también podemos ser tentados al satisfacer algún deseo natural de la manera incorrecta o en el momento equivocado. ¿Qué nos enseña la Biblia con el ayuno de Jesús? Nos enseña que la disciplina espiritual es esencial para depender más de Dios, superar tentaciones y fortalecerse en el Espíritu. Por eso es de suma importancia conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 3? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la primera tentación de Jesús, la cual fue tentado en su momento de mayor necesidad física, porque así como Satanás conocía sus debilidades, así también Satanás conoce nuestras debilidades, ¿verdad? En el matrimonio también enfrentamos tentaciones cuando hay carencias. ¿Qué tipo de carencias? Carencia económica, deudas, desempleo. En las deudas hay discusiones, conflictos, estrés y ponen en peligro la armonía del matrimonio. En el desempleo, la pareja que trabaja puede sentirse sobrecargada por la responsabilidad emocional y financiera de la situación. En la carencia emocional, la falta de comunicación, la frialdad en la relación. En la falta de comunicación se vuelve superficial o existente, lo que genera malentendidos y tensiones. Déjenme abrir un paréntesis aquí, hermanos. La falta de comunicación es muy importante en el matrimonio. Eso mi esposo y yo lo manejamos pues en consejería, que es la base del matrimonio, la comunicación, ¿verdad? Les comentamos que tienen que practicarse todo. Recuerdo una vez, también aquí en un servicio aquí de matrimonios, el pastor nos aconsejaba, ¿verdad? Inviten a su esposa a salir a un cafecito, es bueno para distraerse, para que platiquen. Y yo dije, bueno, estaría bien, ¿verdad? Y fueron como 2 o 3 ocasiones que el pastor daba la invitación a que lo hiciéramos. Dije, bueno, sí es cierto. Dije, pero pues ya ves que uno es medio agarradito los hombres, ¿sabes? Luego le digo, no, pero sale caro, hay que ir a un restaurante. Pues sale, y más, y los que están por aquí, pues salen caritos, ¿no? Y yo luego le digo, Señor, pues ¿cómo le hago? A ver, pues ayúdame, asesórame, ¿cómo le hago? Pero sí me interesa platicar con mi esposa, dialogar, ¿no? Porque hay diferencia, ¿no? Y ya que me ayudó muchísimo, la verdad. Me dice, pues mira, te vas al kiosco, porque al Oxxo no, porque en el Oxxo no nos gustan los cafés, ¿verdad? Te vas al kiosco y ya de ahí compras su cafecito y ya ahí pues compré yo mis mantecadas y mi esposa compró unas galletas, unas Quaker y dije, bueno, entonces ya de ahí dije, bueno, ¿y dónde vamos? Ok, nos fuimos donde está la Virgen, a un ladito, es una placita. Entonces ahí pues ya eran como las 8, ¿no? Y de bendición porque estaba solo, estaba bien a gusto hasta el clima. Bueno, dije, ya llegamos ahí y dijimos, bueno, ahora sí, amor, a ver, vamos a platicar, pero antes de eso vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para que sea Él el que hable, ¿verdad? Ok, entonces ya nos pusimos a orar y todo, pero ¿saben de lo que íbamos a platicar, hermanos? Déjenles platico. Íbamos a platicar de lo que no me gustaba de ella y ella iba a decir lo que no le gustaba de mí. Entonces yo le iba a decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto y esto y esto, pero también le iba a decir, pero también me gusta esto y esto y esto, y viceversa, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí, y me hace así, ¿verdad? Me hizo así, yo dije, caray, ¿qué es eso? ¿No? Y dice, no, es que es como un pacto para que no nos enojemos unos del otro. Ok, sale pues, va. Entonces dije, ok, va. Entonces mis hermanos empezamos a platicar, le dije, bueno, tú empiezas, ¿verdad? Y ya me empezó a decir a mí, ¿han probado los ostiones, las almejas? ¿Sí? Cuando les echa limón, ¿cómo se hace? Pues así estaba mi carne cuando me estaba diciendo mi esposa, mira esto, no me gusta. Dije, qué bueno, está bien, dale. Dijimos que no nos íbamos a enojar. Bueno, ok.
Entonces, la verdad fue de mucha bendición, hermanos, el tener esa plática, porque ya ahí empecé a conocer cosas que yo no sabía de ella, cosas que a lo mejor se oye así, pero no saben ni cuál era su color favorito, ni qué comida le gustaba. O sea, hay muchas cosas que a veces no le preguntamos, se nos va, pues, y eso es muy importante en una relación, la verdad, es la base, la comunicación, ¿verdad? Y como les digo, fue una bendición hacer ese tipo de reunión. Y yo les animo, les invito a que también, si ustedes estén pasando por una etapa donde también le falta la comunicación, pues lo hagan, ¿verdad? Les animo, ya ustedes toman la decisión si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis. Sigue la frialdad en la relación íntima y el afecto físico se vuelven escasos o desaparecen por completo. Híjole, pues aquí está también otra que ha basado lo mismo. Dejen abro otro paréntesis. Miren, hermanos, a veces también pues casi somos los hombres, ¿no? Que a veces tenemos que prender esa chispa, ¿no? Porque a veces y nos come el trabajo, porque a veces llegamos del trabajo y hola, ya llegué y todo fácil, ya está. O por ejemplo, bueno, hablo de mí, ¿verdad? Cuando me iba en el trabajo, que salía cargado del trabajo, llegaba hasta enojado, y llegaba y no vas a cenar, no, ya no vas a llegar, y me subía, y ya me bañaba y ya a dormir. Bueno, y mi casa, su casa, está un poste allá afuera de palo, ¿no? Es como de los de teléfono. Y recuerdo que mi esposa me decía, mira amor, ¿sabes qué? Dije, mejor antes de que entres a la casa, mira, ¿qué te parece si esos problemas que traes, antes de meterte, te vas con una mochila y los cuelgas ahí en ese poste para que llegues bien? Y yo dije, entonces sí andaba a mano, me agarré la parte, ¿no? ¿Y a qué voy con eso, hermanos? De que a veces cuando nos olvidamos, a veces a lo mejor tu esposa se pintó para ti, se arregló, el día que no lo hizo y ese día lo hizo, y tú llegas enojado y ya no la pelaste, ya no le hiciste caso, ¿verdad? Y bueno, y ese día que dice, pues no lo hago, y el día que lo hago no me pela, no, pues bueno. Sí es muy importante, hermano, el tener esa chispa, nosotros como varones, empezar, o mandar un mensajito así, hola amor, ¿cómo estás? Fíjate, estoy pensando en ti, o sabes que anhelo darte un abrazo, la verdad, y yo estaba haciendo ese tema y me acordé, dije, ay, de verdad, ya no he hecho esto, amor, ¿cómo estás? Un besito. Bueno, el Espíritu me habló y me dijo, oye, ¿ya no lo has hecho? Hazlo. Ay, sí, es cierto. O sea, miren, hermanos, este tema, así como se los comparto, pues el Señor, no crean, el Señor trabajó conmigo en estos días, y el otro también estaba de metiche ahí diciéndome, no vas a poder. Pero para la gloria de Dios aquí estamos. Entonces, no me salgo del tema. Entonces, mis hermanos, sí les animo, les invito también a que hagan eso, o sea, no dejen un mensajito. Bueno, a unos también, de los que tenía de consejería, también sí les animábamos a que un mensajito, buenos días, ¿cómo estás? Todo, ¿no? Todo eso es muy padre, no perdamos eso, mis hermanos, ¿sale? Bueno, cierro el paréntesis y dice, carencia espiritual, el descuido en el estudio de la palabra y la oración, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos juntos, cuando no nos congregamos. Cuando falta el dinero, la tentación será culparse o desesperarse. La Biblia nos enseña que el matrimonio debe ser un reflejo de unidad, una sola carne, como lo dice en su palabra en Génesis 2:24, no lo lean nada, no lo busquen, perdón. Esa es una unidad, se extiende a todos los aspectos de la vida, y cuando él o ella no son transparentes ni trabajan juntos en los asuntos económicos, esto representa una falta de esa unidad. Cuando haya desánimo, la tentación será rendirse en el lugar de orar juntos. La raíz de los problemas está en los propios deseos y pensamientos pecaminosos que provienen del corazón de cada persona, y recordemos que la misión de Satanás en este mundo es robar, matar y destruir. ¿Qué te va a robar? La paz. ¿Qué te va a matar? El alma, ¿verdad? ¿Qué quiere destruir? Tu matrimonio y tu familia. Aguas, mis hermanos. Pero miren, ¿qué dice? Pero miren, la palabra de Dios dice, en cambio, ofrece principios para construir un matrimonio sólido, como el amor mutuo, la comunicación abierta, el perdón. El perdón es importante, mi hermano. Si te equivocas, hay que enseñarnos a pedir perdón, ya sea de tanto el hombre como la mujer. Más adelantito también les voy a explicar lo que yo pasé por situaciones similares a esta del perdón. Y la confianza en Dios para fortalecerse y juntos salir vencedores. ¿Y qué? Y juntos salir vencedores. No nada más el hombre o la mujer, no, juntos, ir de la mano, ¿verdad? Para cualquier dificultad. Por eso es la importancia de fundamentar tu matrimonio en la palabra de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, ¿están entendiendo el tema?
Amén, gloria a Dios. Versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la fuerza del matrimonio en la tentación, mis hermanos. Jesús no discutió con el diablo ni le dio argumentos humanos, simplemente declaró la palabra, escrito está. Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo, porque no solo conocía las escrituras, sino que también las obedecía. Y nos enseña que obedecer a Dios es más importante que alimentarse, ¿verdad? Parafraseando Efesios 6:17, dice que la palabra de Dios es una espada para el combate espiritual. Esto significa que tanto el varón como la mujer deben conocer y aplicar la palabra de Dios en su relación. Tanto el varón como la mujer deben conocer y aplicar la palabra de Dios en su relación, no uno ni otro, los dos, ¿verdad? Porque a veces somos muy dados a decir, oye, ¿ya oraste tú? ¿Verdad? Bueno, yo digo que los hombres porque siempre hablo por mí, ¿no? Porque yo también a veces nomás le echo la culpa a mi mujer. Y le digo, no vas a orar. Y no digo ya, vente, vamos a orar, ¿verdad? Bueno. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para combatir las tentaciones, fortalecer la fe y edificar su matrimonio firme y espiritualmente resistente. En el matrimonio que se sostiene en la palabra no caerá en las trampas del enemigo. Aprender versículos bíblicos es un paso muy importante, pero lo más importante es ponerlos en práctica, ¿verdad? Fíjense, Satanás había memorizado las escrituras, pero no las obedecía. Conocer y obedecer la palabra de Dios nos ayuda a seguir la voluntad de Dios en vez de la del diablo. Yo aquí me estaba identificando y dije, ay caray, no seré como Satanás, que nomás memorizo las escrituras pero no las obedezco, ¿verdad? Bueno, es una reflexión para cada uno de nosotros, que lo importante no es solo conocer, sino obedecerlas también, ¿verdad? En la comunicación, ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Una contestación suave, tranquila y con un tono amable tiene el poder de apaciguar a alguien que está enojado o molesto. Y esto muestra una madurez, demostrando la capacidad de no responder con la misma intensidad de enojo, ¿verdad? En la fidelidad, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso lo pueden ver en Mateo 19:6, pero eso nada más les estoy dando la cita por el tiempo, ya así que ustedes lo pueden ver en sus casas. Este versículo enfatiza la unión entre un hombre y una mujer, siendo un plan de Dios para la formación de una nueva unidad familiar y no algo que pueda ser disuelto o desbaratado por la voluntad o el gobierno de los hombres, ¿verdad? Dicen, si ya te casaste, pues ya te casaste, ¿no? ¿Qué están pensando, hermanos? En los conflictos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo pueden ver en Efesios 4:26, si quieren también nada más anotarlo. Esta es una instrucción para resolver los problemas que causan enojo o el mismo día. Esto implica no dejar que la ira se arraigue en el corazón y se convierta en una fuente de pecado, amargura o división. Pues bien, mis hermanos, déjenme abrir otro paréntesis aquí. Les comentaba que del perdón, ¿verdad? También cuando estaba en el ministerio de alabanza, el Señor estuvo tratando mucho conmigo y le agradezco, ¿verdad? Recuerdo que pues era ya el domingo para venir a servir, cuando tuvimos una discusión mi esposa y yo, y no por echar mal a ella, ¿verdad? Pero pues ella fue el culpable, Dios está de testigo, ¿sí o no, amor? ¿Verdad? Bueno. Entonces, estábamos ahí cuando le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Le dije, ni modo que vaya así, enojado. Le dije, me voy a ver hipócrita, ay Señor, aquí estoy, y viene enojado por dentro con mi esposa. Y dije, híjole, ¿y ahora Señor qué voy a hacer? Y que me dice, pues, pídele perdón. Dije, ¿qué? Pues ella fue la que pídele perdón. Híjole, dije, está bien Señor, ahí voy, y ahí voy. Amor, perdóname. Y ya se me quedó viendo así y ya me bajé. Y eso fue la siguiente semana, lo mismo, otra discusión. Y dije, ¿y ahora? ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué está pasando, Señor? Decía. Y ya le dije, ¿ahora qué voy a hacer?
Ya me dice, pues pídele perdón. Dice, pero ahora, y dale un abrazo. Dije, ok, dije, bueno. Y ya me arrimé con mi esposa, le pedí perdón y le di su abrazo. Y yo al tercer domingo lo mismo otra vez, dije, no, ya parale, ¿verdad? Y ya me dijo, ya nomás dije, a ver, señor, ¿ahora qué voy a hacer? Y ella me dijo, pídele perdón, dale un abrazo y un beso. Dije, ok, ahí voy. Y ese se me hizo más curioso porque llego, mi esposa se estaba terminando de pintar, y llego y le digo, no, me arrimé y luego me dice, ¿qué? Y yo digo, no, pues nomás vengo a darte un abrazo, un beso y que me perdones, ¿verdad? ¿A qué voy con esto, mis hermanos? A que si el Espíritu me habla y si les habla a ustedes y dicen, hagan esto, hay que obedecerlo. La obediencia, mis hermanos, trae mucha bendición, ¿verdad? Esto implica también, no porque yo no tuve la culpa o porque si la tuvo ella, si yo no tuve la culpa, tengo que enseñarme a pedir perdón. El Señor en eso estaba tratando conmigo en ese entonces. Y la verdad yo no entendía, dije, bueno, ¿qué está pasando? Yo dije, pues es mi esposa, ¿qué? Y ya el Señor dijo, no, yo estoy tratando contigo, ¿verdad? Nada más que usan, en este caso estaba usando a mi esposa para tratar conmigo. Después, a lo mejor me estaba usando a mí para tratar con ella, no lo sabemos. El Señor se maneja, a veces no comprendemos de las situaciones por las que pasamos, ¿verdad? Pero es así es. A lo mejor también está trabajando conmigo el Señor y a la vez con mis hijas. Si me estoy haciendo medio enojón, medio corajudo, con mis hijas se está tratando en la paciencia, ¿no? Decir, mi papá otra vez, bueno, todo es para la obra de Dios y gracias a Dios, pues he aprendido muchas cosas, ¿no? De las cuales se las comparto para que también si ustedes pasan por alguna situación similar, pues bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Nada más obedecer. El que obedece, dice, no se equivoca, ¿verdad? Bueno, miren hermanos, cuando ambos esposos se apoyan, cierro el paréntesis, perdón, miren, cuando ambos esposos se apoyan en la palabra de Dios y deciden obedecerla, el matrimonio resiste cualquier tentación, ¿verdad? En Santiago, ¿qué dice? Ser hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿verdad? Eso lo pueden ver y anotar si gustan. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 22. Entonces, mis hermanos, el mensaje es de la fe cristiana debe de manifestarse en acciones y obediencia, en la práctica diaria de la palabra de Dios, en la vida del creyente. Solo así saldremos vencedores de cualquier tentación, como lo hizo Jesús, contestando, escrito está, ¿verdad? Vamos ahora a los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 4 de Mateo. Dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense, mis hermanos, aquí Satanás, ya Jesús lo está seduciendo con la palabra de Dios, ¿verdad? Lo está tentando con la palabra de Dios. Aquí Satanás está citando el Salmo que es 91, del 11 al 12, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 7? Jesús contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y aquí el Señor está citando ya Deuteronomio 6:16, ¿verdad? Esta es la segunda tentación de Jesús por parte de Satanás en el desierto, quien lo lleva a la cima del templo y le pide que salte para probar que Dios lo salvará. La enseñanza clave es que no se debe tentar a Dios, ya que esto es un acto de orgullo y falta de fe. Y la verdadera fe se manifiesta en confiar en la palabra de Dios. Jesús nos vuelve a mostrar cómo se debe combatir las tentaciones de Satanás. Escrito está, con la palabra de Dios, ¿verdad? El matrimonio no debe tentar a Dios, sino confiar en Él. Busquen la voluntad de Dios en todo. La clave para superar la tentación es conocer la palabra de Dios, declararla y ponerla en práctica, buscando siempre su voluntad y no la voluntad propia. Desarrollen un carácter que honre a Dios y para eso es necesario meditar en su palabra, practicar la disciplina diaria de oración y obediencia, aprender de las pruebas con fe y servir a otros con humildad y amor. ¿Con qué debemos servir a otros? Con humildad y con amor, ¿verdad? ¿Y dónde lo vamos a empezar a hacer? En nuestro hogar. Bien.
Confíen en la guía del Espíritu Santo. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo para vencer la tentación, y los esposos también deben permitir que el Espíritu los guíe en sus decisiones y acciones. La victoria a toda tentación se logra mediante la obediencia absoluta a las Escrituras. Esto es lo que Jesús demostró y lo que los creyentes debemos imitar en nuestras vidas. Dice el versículo 8, 9 y 10 del capítulo 4 de Mateo, dice el 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la tercera tentación de ante Jesús, y la cual era recibir en este instante el control del mundo como un gobernante político, sin tener que llevar a cabo su plan de salvar al mundo del pecado. Satanás ejerce autoridad en el mundo. Los reinos del mundo pertenecen a Dios, y Él prometió que se los entregaría a Jesús, ¿verdad? Jesús vuelve a contestar: escrito está, y cita Deuteronomio 6:13. Si Jesús lo hubiera adorado para obtener poder terrenal, había mostrado que valoraba más la creación que al Creador, y los reinos de la tierra más que al reino de Dios. Y Jesús nos enseña que solo Dios es digno de adoración. En el matrimonio también hay dioses ajenos a Dios. La tentación de la idolatría es adorar o confiar demasiadamente en algo que no sea Dios. Y el amor al dinero y a las posesiones pueden ocupar ese lugar de la vida del creyente. Mis hermanos, su prioridad debe ser Dios. En tu mente y en tu corazón, el que debe tener el primer lugar debe ser Dios. Así como Jesús rechazó la oferta de los reinos del mundo, debes rechazar la idea de poner las riquezas en lugar de Dios. Busquen una unidad basada en la palabra. Esfuércense por tener un enfoque espiritual, usando la Biblia como su guía en todo lo que hagan, y confiar en que Dios es quien da verdadero sentido a la vida y una bonita unidad en su relación. Sobre la tentación de Jesús de adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo, se aplica al matrimonio al reconocer que el centro del matrimonio debe ser Dios, no la búsqueda de riquezas o poder. La respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nos enseña a centrar nuestra adoración y servicio en Dios, en lugar de buscar satisfacer nuestros deseos más profundos a través de una relación de pareja, sino que la pareja debe adorar y servir a Dios juntos. Como matrimonio todos debemos estar sujetos al orden de Dios. De antemano sabemos cuál es el orden de Dios, ¿verdad? Bueno, se los recuerdo. El primero, que es Dios. En tu relación, la comunión con Dios, orar, leer la palabra, obedecerla y congregarte, ¿verdad? El segundo es tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. El tercero, que para muchos y para yo antes, que es el primero, el trabajo, ¿verdad? A veces lo tenemos como el primer lugar, el trabajo. Pero bueno, y eso es de cada quien que se examine, ¿verdad? Y el cuarto es el servicio en la iglesia, ¿verdad? Vamos al versículo 11. Dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Así como Jesús se mantuvo firme ante toda la tentación de Satanás, así nosotros como matrimonio debemos permanecer firmes, utilizando siempre las Escrituras para nuestra defensa contra los ataques del enemigo, y a la vez pueda huir de nosotros, como lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7.
Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hace rato les comentaba, ¿no? Cuando yo estaba haciendo este tema, el diablo venía a mi mente y no vas a poder, esto es mucho para ti, déjate eso no vas a poder. Y recuerdo que la primera vez que estuve con el pastor checando el tema, le dije, oye pastor, así, ¿qué dice Santiago 4:7? Por eso la apunté. Sométete a Dios, y sí, y Él librará de ti. Me sometí al Señor, no, aquí estoy, y el diablo librará de vosotros. Dice, someternos a Dios es cuando hay alguna indiferencia o malentendido y empieza el conflicto. Entonces el cónyuge se detiene y en lugar de reaccionar con su ira, elige orar y pedir a Dios sabiduría. ¿Hacemos eso, hermanos? Bueno. Pedir sabiduría y dominio propio para no caer en ataque verbal. Otra vez, miren. Someteos a Dios es cuando hay alguna indiferencia o malentendido y empieza el conflicto. A veces cuando empieza el conflicto no estamos a la defensiva, ¿no? Queriendo atacar, ¿verdad? Y respondemos mal por mal, y no como dice la palabra. Si te están atacando, pues responde con el bien, ¿no? Dice, y en lugar de reaccionar con su ira, aquí está, dice, elige orar y pedir a Dios sabiduría. Nos frenamos, ay Señor, creo que esto que me está viniendo a mi mente es de Satanás, ¿verdad? Porque hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento cuando es la voz del Espíritu o la voz de Satanás el que nos esté hablando, ¿verdad? Porque a veces creemos que, bueno, nos dejamos llevar por nuestra carne, ¿no? Le damos, sí, vas a ver, me la estás haciendo, ahorita me la pagas, ¿verdad? Y no es así. En la vida espiritual, en los creyentes, en los cristianos, no debe de ser así, ¿verdad? Bueno, dice, resistir al diablo. Cuando el cónyuge reconoce que esa ira y esos pensamientos negativos, lo que comentamos, provienen del mal, y conscientemente decide no ceder a ellos, eligiendo en cambio responder con amor y paciencia. No, fíjate, estamos teniendo problemas, no, mejor, o una de dos, o mejor guardamos silencio. Ahorita que guardamos silencio, ay amor, solo contigo nada, no, pero es parte de... Cuando estamos en el mundo, tenemos problemas, ¿no? Como ustedes, ¿no? Pero a lo mejor ya más leves, ¿no? Y recuerdo que cuando mi esposa se enojaba y recuerdo que las enseñanzas decían, si estás discutiendo y estás peleando, guarda silencio, uno de los que guarde silencio. Y no, pues para eso el Señor me hablaba y yo guardaba silencio y mi esposa me decía, contéstame, no te quedes callada, ¿por qué te quedas así? Contéstame. Y yo sí, es más, y veía que se enojaba y hasta dije, no, ya sé cuál es, ya sé cómo se enoja, ¿no? No, pero sí, hay que ser sabios a la hora de cuando estamos en un problema, ¿no? De situación de pleito, de ira, de desacuerdo, ser prudentes y pedirle mejor al Señor guía. Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? Le contesto, pero ¿cómo le contesto? No, mejor me quedo callado, ¿no? Porque si no, luego vamos o como dicen por ahí, vamos a meter las patas, ¿no? Y dicen, no, pues mejor no, ¿verdad? El diablo huye, dice, cuando el impulso de atacar u ofender a tu cónyuge cede. Y el cónyuge puede entonces dialogar con calma y buscar una solución al problema, ya que el ataque del adversario ha sido resistido. Te lo repito, el diablo huye cuando el impulso de atacar u ofender a tu cónyuge cede y el cónyuge puede entonces dialogar con calma y buscar una solución al problema, ya que el ataque del adversario ha sido resistido. Pues bien. De esta manera se demuestra que al alinear la vida con los propósitos divinos y rechazar activamente las influencias del mal, se puede vencer las tentaciones y vivir una vida que agrade a Dios, tanto en lo individual como en la relación matrimonial. Conclusión, mis hermanos. El amigo siempre buscará tentar al matrimonio en sus momentos más débiles, pero la victoria está en hacer lo mismo que Jesús, responder con la palabra de Dios. El desierto no es el final, es el lugar donde Dios prueba, fortalece y prepara al matrimonio para mayores bendiciones. Mis hermanos, los invito a que se pongan de pie, por favor.
Mis hermanos, ¿está pasando por un desierto en su matrimonio? No se culpen, no se rindan. Hoy decidan juntos decir, escrito está. Y la misma victoria que tuvo Jesús será también la victoria en su hogar. Amén. Amén. Bien. Mis hermanos, inclinen su rostro y cierren sus ojos, vamos a orar. Mis hermanos, tómense la mano o abrace a su esposa. Vamos a orar, así juntitos, por favor. Gracias. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque sé que estuviste aquí, Señor. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y yo sé que así es, Señor. Gracias, Padre, por permitirme compartir de tu palabra, Señor. Que aunque no lo merezco, Señor, tú derramas fidelidad, Señor, en cada uno, Señor. Gracias te doy, Padre. Y yo te pido, Señor, oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada matrimonio, que le ayude, Señor, en su hogar, en su relación. Que seas tú, Padre, obrando en cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, tocando corazones. Yo hice lo posible, Señor, tú haz lo imposible. Yo hice lo que me pediste, Señor, tú haz lo que yo no puedo hacer. Tocar sus corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo hagas, Señor. Abre sus mentes, sus corazones. Muéstrales el propósito, Señor. Gracias, Jesús, por darnos esa enseñanza, Señor, que solo en ti podemos vencer cualquier tentación, cualquier prueba. Esto es si vamos a ti. Yo te pido, Padre, que nos ayudes en cualquier situación que afrontemos cada día. Que recurramos a ti, Señor. Que tú seas que nosotros reconozcamos que solo debemos de depender de ti, de nadie más. Porque ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, palabras de aliento, de fortaleza? Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento. Y también te pido, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Que no seamos como Satanás, que nada más conozcamos la palabra, sino que seamos como tú, Jesús, que la conoces y la obedeces. Que no hagamos nuestra voluntad, que seamos como tú, Señor, siempre queriendo hacer la voluntad del Padre, siempre queriendo agradar al Padre. Así. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esta noche, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, Señor. Bendice a cada matrimonio, bendice su hogar, bendice su trabajo, su entrar y salir, bendice a sus hijos. Ayúdalos, Señor, dale sabiduría para que puedan guiarlos conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a sus pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y mis hermanos, demos un aplauso al Señor.